Un arquitecto en una ciudad. Berlín es una ciudad que me apasiona desde siempre, porque es a la vez teatro de la historia y el escenario donde aparece la arquitectura moderna en Europa. Berlín, vista por Jean-Louis Cohen. El arquitecto Jean-Louis Cohen enseña historia de la arquitectura y el urbanismo en París y Nueva York. Nos hablará de Berlín, una ciudad que conoce desde hace mucho. Recuerdo que en julio de 1961 tomé esta foto de la puerta de Brandenburgo de Berlín. Entonces se podía atravesar. La plaza estaba vacía. Unas semanas después se construyó el muro y pasar bajo la puerta sería imposible durante 28 años. Berlín es una joven ciudad europea y es inútil buscar colonias romanas, no encontrarán ninguna. Lo que ocurrió en este lugar del Spree, este río bastante ancho, es que a principios del siglo XIII se crearon dos ciudades. Una se llamó Berlín y la otra Colonia. Enseguida se levantaron una serie de suburbios a lo largo de ambas orillas, decisivos cuando el duque de Hohenzollern se convirtió en el elector de Brandenburgo en 1425. Se instaló en Berlín, que adquirió el estado de ciudad de residencia y se desarrolló considerablemente, sobre todo durante el siglo XVIII, con la creación de esta gran avenida, que es la Unter den Linden, de este eje norte-sur fundamental que será la Friedrichstraße, y sobre todo con la delimitación de la ciudad por un muro, por lo que la puerta de Brandenburgo era la última entrada. Daremos un paseo con Jean-Louis Cohen en 5 épocas que comienza con los reyes de Prusia a principios del siglo XIX. La Unter den Linden, con sus bellos edificios barrocos, se ha convertido en la avenida más prestigiosa de la capital. La grandeza de Berlín a principios del siglo XIX se debe al sueño y al proyecto de Karl Friedrich Schinkel. Schinkel era el arquitecto de los reyes de Prusia e imaginó un programa de transformación de la capital. Primero construyó a orillas del Spree el Altes Museum, una gigantesca construcción en el centro de la cual se encuentra una rotonda que reproduce el Panteón de Roma. En la Unter den Linden construyó el cuerpo de guardia. Y en el mercado de los gendarmes, el Schauspielhaus, la sala de espectáculos. Todos esos elementos, construidos e imaginados por Schinkel, tenían un solo horizonte, Atenas. Se trataba en definitiva de crear una Atenas a orillas del Spree. Durante todo el siglo XIX, Berlín experimentó un gran aumento demográfico y la industria se desarrolló hasta el punto de igualarse a Londres y París. La revolución industrial transformó el paisaje de la capital. La figura más típica de Berlín antes de la unidad, a finales del siglo XIX, es más que el triángulo de la Friedrichstraße. El sistema de suburbios y el muro desaparecido es la red ferroviaria, la S-Bahn, en forma de cabeza de perro sobre el llano de Berlín, atravesado por una línea mediana muy importante, elevada, que todavía hoy permite descubrir el centro de la ciudad. La S-Bahn es también una arquitectura extraordinariamente interesante para lo que son las estaciones, con rampas, escaleras. Es un edificio de acero y ladrillos, una arquitectura adornada con cerámica que le da un aspecto unificado, con ese rosetón que le hace tan representativa y común a la arquitectura de ese gran Berlín, cuyo destino será pronto tan complejo.
La S-Bahn es una estación ferroviaria, un sistema ferroviario muy moderno para la época, que refleja la identidad del Berlín de finales del siglo XIX. Es la capital mundial de las empresas eléctricas. Al Berlín de la época se le llamaba el Chicago del Spree, o bien Electrópolis. Antes de 1914, Peter Behrens construyó para AEG un edificio absolutamente extraordinario, un verdadero templo de la industria. Aquí la idea de la gran empresa industrial se refleja por el hexágono del frontón, que evoca la célula del panal industrial. Pero la idea de monumento la da el juego de vidrieras que, sin ser necesaria para la construcción, se inclina de forma que refuerza el movimiento hacia arriba del edificio. En 1918, al día siguiente de la abdicación del emperador Guillermo II, se proclamó la República de Weimar. Para Berlín empieza un periodo de expansión urbana con una vida cultural creativa, uno de los episodios más importantes de la capital alemana. Bajo la República de Weimar, Berlín se llena de bellas mansiones modernas, que son también los mayores emblemas de la vivienda social de la Europa de la época. La ciudad de la herradura de Bruno Taut, construida en los años 20, es uno de los grandes emblemas de la vivienda del momento. Es una arquitectura que trabaja sobre la continuidad de la fachada, pero también con la profundidad que le dan sus terrazas con el fondo azul cielo. Se distingue por las unidades subrayadas por cadenas de ladrillos y sobre todo por esa fila de pequeños respiraderos de arriba y las ventanas cuadradas que constituyen una especie de friso virtual. Para expresar la idea de la comunidad autónoma en el interior de la metrópolis, Bruno Taut escogió colores incongruentes bajo el cielo berlinés. Los buscó en las ciudades de la Laguna de Venecia, Burano, Torcello, donde los habitantes los utilizan todos los años, pintando ellos mismos sus casas para mostrar su adhesión a ese paisaje colectivo. 1933 marca la llegada del poder de Hitler y el final de todas las utopías. Berlín se convierte en la capital de un Reich destinado a esclavizar a toda Europa. El Estadio Olímpico de Werner Marx está considerado en Berlín como uno de los principales edificios del nazismo. Es un edificio que representa una de las dimensiones de la arquitectura nazi, la celebración del clasicismo, el deseo de identificar a esa Alemania que quiere ser milenaria con Grecia. Ese Berlín estaba regulado por dos ejes, este-oeste y norte-sur, que el arquitecto Speer había diseñado y para cuya concepción París había sido el modelo dominante. Sin embargo, a Hitler no le convenció después de su estancia en París. Y una mañana salió a inspeccionar con su ojo de arquitecto aficionado las perspectivas haussmannianas para intentar plasmar ese gran proyecto, por lo que se efectuaron algunas demoliciones. El aeródromo de Berlín-Tempelhof, construido a finales de los años 30, refleja bien las ambigüedades, las dudas y la duplicidad de la arquitectura construida durante el nazismo.
Exteriormente son una expresión monumental con una fachada forrada de piedra y en el interior esas extraordinarias vigas de metal. Hay que imaginar la situación de Berlín en el 45. La ciudad está separada de la Alemania occidental a 150 kilómetros de la frontera con la zona occidental. En el interior de la ciudad, los sectores están divididos. Los rusos ocupan un tercio de la ciudad y el barrio monumental del centro. La frontera sigue siendo porosa, pero en el 48, por el bloqueo que mantienen los rusos, se crea una situación extraordinaria en la cual esta ciudad de Berlín Oeste se convierte en una verdadera isla habituallada por avión y en la que los aeropuertos como el de Tempelhof tendrán un papel vital. Desde esa época también data esa especie de toma de conciencia de Berlín Oeste como entidad particular, como vitrina del mundo libre, podríamos decir, hacia el este. Entre guillemets, à l'est. La Frankfurter Allee era una de las grandes vías que unía Berlín con el este de Alemania. Los soviéticos de Berlín Este, después de la creación de la RDA, empezaban a importar sus ideas y sus emblemas, y por eso llamaron a esta avenida, a esta gran vía, la Stalinallee. Se convirtió en el teatro de la reconstrucción de Berlín, ya que lo que vemos son construcciones que podríamos ver en Stalingrado, en Minsk o en otras ciudades de la Unión Soviética. La idea es que los obreros y los campesinos de la Alemania del Este, el Estado, querían habitar en el centro. Una ciudad en la que las viviendas se convierten en monumentos. Los monumentos ya no son solo edificios públicos, sino que la idea es la vivienda como monumento. Y el lenguaje arquitectural es una lengua de cornisas, de frisos, de adornos, un lenguaje también hecho de edificios de hormigón, cubiertos de placas cerámicas que en algunos edificios empezaron a caerse muy pronto. Hoy la avenida se ha reconstruido perfectamente y todo está en buen estado. Yo conocí bien al viejo Henselmann, el arquitecto de todo esto. El viejo Henselmann, cuando se le decía, esto que has hecho es una mierda, contestaba, yo diseño tan bien como puedo y construyo tan mal como los medios que me dan me permiten. La torre de la televisión es verdaderamente un gesto para decir simbólicamente, nosotros tenemos la legitimidad histórica. Berlín es la capital de la RDA. Una capital así se distingue por una torre Eiffel, por un Capitolio, por un gran edificio. La Stalinallee apenas estaba terminada cuando en Berlín Oeste se inició otro proyecto que es el barrio de la Hansa. Ese barrio se opone a la rigidez de las fachadas de la Stalinallee, un orden desconcentrado de edificios implantados entre verdor. Se podría decir que, en cierta medida, este plan de barrio libre es una metáfora de ese nuevo concepto forjado durante la Guerra Fría, el concepto de mundo libre.
Y para hacer esa demostración, los berlineses buscaron a Gropius, el fundador de la Bauhaus, que emigró a los Estados Unidos en 1937 y que hizo un edificio curvado, lleno de balcones, elegante, y también a Alvar Aalto, el finlandés, que reflejó una cuestión muy interesante para las viviendas de ese periodo, que es intentar introducir la elegancia, la singularidad y la calidad en un volumen extremadamente sencillo, un volumen prismático, elemental. Y más tarde, una sorpresa. Oscar Niemeyer, el arquitecto de Río de Janeiro, que en aquellos momentos empezaba a trabajar en los edificios de Brasilia y que intentaba adaptar al clima a veces glacial y ventoso de Berlín, el tema de los pilotes, que en Berlín son en V. Estos pilotes que parecen añorar el sol tropical. En ese Berlín dividido, donde se había construido la Stalinale al este y la Hansa Viertel al oeste, el límite entre los dos sectores era todavía muy poroso, y en el 61 este límite poroso que constituía la frontera entre los dos sectores se convierte en un problema político. Es decir, que los ciudadanos del este que querían conquistar los mercados del oeste tenían un nivel de vida que destruía completamente el sistema social del este, lo que constituía una amenaza para el régimen comunista de Pankow. Y por lo tanto, esta frontera se convirtió en una muralla, como la llamaban los alemanes del este, un muro infranqueable que permanecería durante casi 30 años y que decidiría el final de la Guerra Fría. Con la construcción del muro, Berlín Oeste pierde la esperanza de la reunificación. Un rectángulo negro simbolizará esta parte de la ciudad que se ha hecho autónoma. La Galería Nacional es el punto de partida de una vasta cantera de construcciones contemporáneas. En 1968, en Berlín Oeste, Mies van der Rohe construye la nueva Galería Nacional. Es un edificio extraordinariamente moderno por su concepción espacial, un gran espacio donde todas las exposiciones pueden ser organizadas con una gran libertad. Este edificio está coronado por un gran tejado de metal. Fue montado allí mismo, en el suelo, y luego elevado por medio de gatos hidráulicos para depositarlo sobre sus 8 columnas. La Galería de Mies es uno de los 3 edificios principales del Kulturforum y la Galería, y se completa con la Filarmónica de Hans Scharoun, un magnífico edificio de tonos dorados, con espacios interiores fluidos y orgánicos, y la nueva Biblioteca del Estado, que será el último edificio construido por Scharoun en los años 70. Después de la destrucción del muro y la reunificación de 1990, los nuevos polos de esta capital de la Alemania reunificada se convertirán en un polo político con el Reichstag y un polo comercial. También un polo simbólico de poder encontrado por las grandes empresas bajo la enseña de la Alemania alrededor de la Potsdamer Platz. Entre la nueva Cancillería Federal venida de Bonn, que alberga el edificio de Axel Schultes, un edificio un poco amanerado, un poco complejo, y el Reichstag, es decir, el Parlamento, que es la Cámara principal de la República Federal Alemana, con la Cámara de Estados, el Bundestag, donde se decide toda la vida política alemana.
Hoy día el edificio es un lugar de visita, un lugar de paseo con esa cúpula que diseñó Norman Foster, que integra una rampa helicoidal que permite descubrir progresivamente y a la vez el exterior, el paisaje de Berlín, el nuevo Berlín y el interior, el espectáculo de los parlamentarios trabajando asiduamente para construir el nuevo Estado. La nueva Potsdamer-Straße es uno de los barrios más conseguidos del nuevo Berlín. Allí donde Wim Wenders había rodado sobre un desierto de ruinas, Cielo sobre Berlín, Renzo Piano construyó la Torre Mercedes-Benz, un gran centro comercial. Es un barrio con las paredes de ladrillo que dan coherencia a los edificios de metal y de hormigón, que dan una interesante imagen al Berlín del tercer milenio, en el que las texturas evocan a veces los orígenes de Berlín. El barrio del Berlín Mitte es muy denso y sufrió pocos destrozos durante la guerra. Era un barrio industrial, activo, de comercio y también de viviendas, pero que al final se vació de vida y, en cierto modo, no quedaron más que los tranvías. Ahora es un barrio extremadamente vivo de día y de noche que, finalmente, fue el primer signo y el más intenso del retorno de la urbanidad del Berlín unificado. Los Hackeschenhöfe son patios industriales y artesanales que se habían dejado abandonados en el Berlín Este y que hoy toman un relieve diferente. Están limpios, han sido restaurados. Eran patios en los que había talleres y también viviendas, pero hoy son sede de productoras cinematográficas, lofts, restaurantes y tiendas de diseño. Se ha convertido en un lugar comercial, pero también un lugar de recreación de una urbanidad que no tienen algunos lugares como la Friedrichstraße, por ejemplo, restaurada, reconstruida, pero bastante aburrida. De madrugada se disipa la imagen de densidad que da Berlín, en particular en el centro, sobre el solar vacío, donde estaba el castillo destruido en 1950 por la Alemania del Este. ¿Qué sucederá en ese solar? Hoy está claro que el edificio del Palacio de la República, a pesar de su mediocridad arquitectural, es un edificio por el que los berlineses sienten apego y va a ser preservado. Hoy está claro que la Bauakademie de Schinkel, ese edificio de ladrillos a imagen de los modelos ingleses de la época de la Revolución Industrial, será reconstruido. En cuanto al castillo, Berlín se pregunta, ¿la capital de la nueva Alemania sigue soñando con ser Atenas? ¿Sigue soñando con ser Chicago? ¿Con ser Londres?
¿Quiere identificarse con París? Berlín va a mirarse en su propia historia, con los episodios más discutibles de su historia. Berlín se enfrenta a su destino. Berlín se enfrenta a sí misma, pero también a su futuro en este lugar central.